Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Hechos capítulo 1. Seguimos en el tema que nosotros como hijos de Dios y estudiantes de su preciosa palabra, no tenemos ninguna duda acerca de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que nosotros, cuando sea el caso, cuando sea el momento, si es el caso, y cuando sea el momento, también lo seremos. Así que vamos a repasar esta parte tan singular de Hechos 1 en el versículo 3 que dice: a quienes también se refiere a los apóstoles y a los más de 500 hermanos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Las pruebas habían sido sin el lugar, sin la sombra siquiera de una duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, todos sabemos, Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si les dio a ellos en el siglo I pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor, también tuvo que haberlo hecho con nosotros. Así que es emocionante pensar en lo que dice este versículo. Póngase a pensar. Otras versiones de la Biblia, en lugar de poner indubitables, pusieron pruebas positivas, pruebas convincentes, muy ciertas, infalibles, pruebas evidentes, claras pruebas, muchas pruebas claras. Fíjense, todo alrededor de que no hay ninguna duda que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. ¿A quién no le hubiese gustado estar frente a nuestro querido Señor en el momento que Él fue resucitado? Verlo, qué sé yo, oírlo, tocarlo, hablar, darle un abrazo y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, pues bien, más de 500 hermanos estuvieron delante de él. Sin embargo, después del día de Pentecostés del siglo I, nosotros tenemos dentro nuestro, la evidencia clara, la prueba indubitable cada vez que hablamos en lenguas de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que nos corresponde tener certeza y compromiso acerca de la resurrección de nuestro Señor. Porque usted póngase a pensar, ni Dios ni nuestro Señor harán menos por nosotros que lo que han hecho por nuestros hermanos del primer siglo en darles a ellos pruebas indubitables. Nosotros también tenemos prueba indubitable. Estamos en Hechos 1, vamos a Hechos 2, por favor. Hechos 2, en el primer capítulo. En el primer versículo, Hechos 2, 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este día de Pentecostés fue particularmente maravilloso por un número muy grande de razones. Una de ellas fue que colocó la piedra fundamental que estableció cómo serían las cosas a partir de ahí, es decir, lo que uno podría llamar el procedimiento normal, el procedimiento estándar, luego de que uno confiesa con su boca y cree en su corazón. Es lo normal, lo lógico, es manifestar el regalo que uno recibe de Dios en ese preciso instante. Ellos renacieron del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. Inmediatamente evidenciaron, manifestaron el poder de Dios que a partir de ese momento los habitaba. Dios en Cristo en ellos, igual que nosotros. Una vez que uno renace del Espíritu de Dios, no hay nada que esperar. No hay ningún curso, ninguna clase que tomar. Uno renace del Espíritu de Dios, en ese instante puede hablar en lenguas y lo ideal, lo maravilloso, lo que corresponde es hacerlo.
Uno renace, uno es salvo y al instante manifiesta o evidencia a nivel de los sentidos que tiene vida por siempre, que cuando venga el Señor Jesucristo, y si ocurre que duerme, el Señor Jesucristo lo resucitará con el poder de Dios. Y si no duerme, que está vivo, bueno, pues bien, el Señor Jesucristo también con el poder de Dios hará la transformación de su cuerpo para que pueda vivir por siempre. Así que es necesario creer en la resurrección de nuestro Señor para tener vida por siempre en el reino. Recuerde, ni necesitamos ir, pero puede ir y revisar Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca, va a ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tengamos la promesa de la resurrección nuestra y la vida por siempre. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mire el elemento que vamos a decir ahora, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve, creer en la resurrección del Señor Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, es una de las dos cosas que usted tiene que hacer según este maravilloso registro de la Escritura. Así que la de Jesús no fue una autorresurrección. Él, como toda otra persona, cuando está muerta, un cadáver, no puede hacer nada por sí mismo. Fue Dios quien lo resucitó a él de los muertos. Necesitó ser levantado por nuestro querido Dios, que es quien nos va a levantar en el futuro, va a transformar nuestros cuerpos. Ahora bien, al instante mismo en que usted hace estas dos cosas, confesar y creer, según leímos ahora lo dijimos en Romanos 10:9, al instante mismo que usted hace eso, puede evidenciar el poder de Dios que ahora lo habita y que es suyo para evidenciar. Ese es el estándar, ese es el patrón, digamos, es como tendrían que ser las cosas. No es posible hoy día estar con Jesús a la manera que estuvieron sus discípulos. El testimonio de primer grado que nosotros tenemos es hablando en lenguas. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, les dice el Señor Jesucristo a ellos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y miren lo que iban a hacer, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos corresponde ahora a nosotros serle testigos, evidenciando el poder de Dios dentro nuestro, donde sea que usted se encuentre. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pero aquí habla de otro tipo de testimonio que ellos darían después de recibir Espíritu Santo en manifestación. Romanos capítulo 8, por favor. En el mismo momento que ellos recibieron Espíritu Santo, también recibieron poder y fueron testigos al Señor Jesucristo en Jerusalén y en todos los lugares donde ellos estuvieron, donde ellos evidenciaran ese poder. Pedro, Juan y el resto de los apóstoles no llegaron hasta las ciudades donde nosotros habitamos, a menos que usted esté allá por Jerusalén o por Arabia, por acá, por donde nosotros estamos, en este lugar del globo terráqueo, ellos no llegaron. Así que nos corresponde a nosotros ahora evidenciar el mismo poder que evidenciaron ellos. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, mire lo que vamos a leer ahora, da testimonio, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces lógico, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros
ha de manifestarse. Fíjense cómo piensa en el futuro. Lo que sea que uno padezca ahora no es comparable con lo mucho que vamos a disfrutar cuando venga nuestro Señor a buscarnos. Esta es la mentalidad que nosotros necesitamos lograr tener sacada de la palabra de Dios. Hechos 4, por favor. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida futura en el reino. Sí, en el reino por siempre, en el reino de los 1000 años y luego en el reino por siempre, está asociada a manifestar el don de Espíritu Santo ahora. Cada vez que hablamos en lenguas es un recordatorio de que Jesús fue un ser humano, de que murió, que fue resucitado, que fue ascendido y que nos abrió la puerta de par en par del reino de Dios. Es decir, la gloria futura de la que estamos leyendo. Claro, si bien es cierto que hablar en lenguas no es la única evidencia, también es cierto que es lo que podríamos llamar la manifestación más a mano. Uno en cualquier lugar que se encuentra puede despacito hablar en lenguas y recordarse a uno mismo de que es Dios en Cristo en uno, donde sea que se encuentre, en una situación agradable, en una situación nada agradable, muy desagradable. Usted se retira aparte, se pone en un rinconcito, en un lugar donde si quiere no lo vea nadie, y ahí usted habla en lenguas despacito y se escucha, y usted mismo se da testimonio a usted mismo de que usted, a pesar de cualquier adversidad, usted sigue siendo un hijo de Dios. Hablar en lenguas es la manera en la que el Espíritu de Dios nos da testimonio fehaciente de esa realidad interna que nos habita a partir del momento que Dios nos hizo sus hijos. Jesús murió, como les pasará a todos los seres humanos hasta que Él regrese. Fue levantado de los muertos y ahora su trabajo completo de redención vive en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue derramado. Hechos 4 le dije hacia el final, en el versículo 31 empezamos donde dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el 33 dice: y con gran poder, el mismo que tiene usted, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense qué momentos en la historia de la humanidad nosotros estamos leyendo en estos simples registros de la palabra de Dios. Aún habiendo otras evidencias disponibles de la realidad de tener Espíritu Santo dentro, hablar en lenguas es la forma de evidenciar gran poder y a la vez dar testimonio de la resurrección. ¿Vieron cuando leímos ahí la palabra llenos, donde dice, vamos a ver, en el versículo 31 podemos repasar, donde dice que estaban congregados, tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Esa palabra lleno es como que usted tiene un vaso y lo llena de agua bien hasta el borde, ¿no? Hasta el borde. ¿No? Le da así cuando para un cachito. Y entonces cuando está bien en el borde, usted le da un poquito más. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Derrama, sobrepasa el límite del vaso, entonces derrama. Ese lleno es así. Estaban tan llenos al punto que desbordaron del Espíritu Santo, lo hicieron por su propia voluntad, ¿eh? No es que vino el desborde y no pudieron, no. Ellos por su propia voluntad, igual que usted, Dios nunca pasa por encima la voluntad de cada persona. Entonces, por su propia voluntad, ellos que estaban llenos de Espíritu Santo terminaron, por así decir, llenos hasta desbordar. Ese desborde fue que manifestaron, que evidenciaron. Entonces dieron evidencia del poder de Dios que los habitaba. Hechos capítulo 5. Vamos a ver ahora en este registro
es el entorno de tiempo cuando los apóstoles habían sido apresados y puestos en la cárcel pública. Viene un ángel del Señor, les abrió las puertas de la cárcel y les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que ellos hicieron. Les abrió el ángel las puertas de la cárcel, ellos fueron y anunciaron las palabras de esta vida. Proclamaron el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Mientras estaban haciendo eso por obediencia a lo que les había dicho el ángel, la multitud les volvió a caer encima. Recuerden que ellos estaban presos, fueron liberados, y ahora la multitud les volvió a caer encima. Los alguaciles, el jefe de la guardia, mandados todos por el sumo sacerdote. Los regresaron ante el concilio y les preguntaron: ¿por qué hablaron en el nombre de quien tenían prohibido hablar? Imagínate que te prohíban hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, eran otras épocas, otros lugares del mundo, y esto es, les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo. Y lo que vamos a leer ahora es lo que ellos respondieron. Hechos 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Fíjense, estaban dando testimonio, estaban diciéndoles que Dios había resucitado a Jesucristo de los muertos, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos, ¿qué? Testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Algunos entre ellos habían sido testigos oculares, pero nosotros no fuimos testigos oculares de la resurrección. Pero cada vez que hablamos en lenguas, igual que ellos, cada vez que hablaban en lenguas, estaban siendo testigos de que Dios lo había levantado de los muertos. Igual que nosotros. Es el Espíritu Santo el cual ha dado Dios. Somos testigos suyos de estas cosas, y también es testigo suyo de estas cosas el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Si usted obedeció lo que dice Romanos 10, Dios le dio el Espíritu, así que usted cada vez que lo manifiesta está dando testimonio de que el Señor Jesucristo resucitó. 1 Corintios 14, por favor. Ese es el testimonio que tenían ellos y que también nosotros. Primera Corintios 14, en el versículo 22. La primera parte de este versículo dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son una señal para aquellos que no están, podríamos decir, sazonados en la palabra. Para quienes son, permítanme por un momento decir, nuevitos en nuestras reuniones o recién llegados. Y también son señal para quienes aún no son hijos de Dios. En todo caso, siguen siendo una señal, un testimonio de todo lo que hizo nuestro querido Dios por nosotros en Jesús. A todos nos da testimonio cada vez que hablamos en lenguas. Así que en ese sentido también son una señal para nosotros, quienes ya, creemos y evidenciamos por algún tiempo en nuestras vidas el don de Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 6, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto es lo que dice, esto es lo que quiere decir. Muy bien, dejando un dedito acá porque en un rato vamos a regresar, vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Yo voy a dejar la marca aquí. Juan 14. Ahí,
En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Recuerdan que habíamos leído hace un ratito en 1 Juan 5:6 que decía que el Espíritu es la verdad. Bueno, todo lo que tiene que ver con Dios es verdad. Su palabra, Él, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, su amor, su misericordia, todo lo de Dios es verdad. Para el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Miren por qué. Porque mora con vosotros y estará, después del día de Pentecostés, en vosotros. Por eso hablábamos hace un rato de Dios en Cristo, en nosotros. Porque el Espíritu moraba con ellos, pero después de Pentecostés iba a morar en ellos. Lo mismo que nosotros. Ellos ya tenían Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, pues bien, justamente por eso ellos podían evidenciar a nivel de los sentidos el Espíritu. Y esas cosas, las evidencias, las manifestaciones del Espíritu de Dios, le eran conocidas. Pero ahora venía ese mismo Espíritu, pero en una categoría, en una superlativa, superior, iba a estar en ellos, ya no se iba a ir, iba a habitar dentro de ellos y una vez que entrara ya no iba a salir. Juan 15, el siguiente capítulo, en el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, está hablando del evento futuro que iba a venir, ese mismo que iba a estar en, no con. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Ese Espíritu da testimonio de nuestro Señor Jesucristo acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos eran doblemente testigos. Oculares por haber estado en el momento, pero además iban a ser un testimonio de categoría superior, que es el que nosotros tenemos. Nosotros no podemos ser testigos oculares, pero tenemos un testimonio igual de veraz, igual de cierto, igual de verdadero que el que tenían ellos, porque tenemos el mismo espíritu que tenían ellos, que es el que da testimonio. Ahora Juan capítulo 16, ahí nomás en la mitad de Juan 16, en el versículo 12. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ese Espíritu que iba a venir, que ya vino a partir del día de Pentecostés, no era una persona. Es el don de Dios, el regalo de Dios, el regalo a las personas que confiesan y creen. Entonces, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermosa palabra de Dios. Regresamos, por favor, a 1 de Juan capítulo 5, donde estuvimos. Bien. El Espíritu Santo o Espíritu de verdad que ellos recibieron es el mismo que tenemos ahora nosotros. No es una persona que tenga pensamiento y voluntad propia. Fíjense que dice justamente, no hablará por su propia cuenta. Así es cuando uno habla en lenguas o interpreta las lenguas o da palabra de profecía. Usted es responsable por hacer el acto de hablar, pero no es responsable por lo que dice, por el contenido de lo que usted habla. El Espíritu Santo que Dios derramó dentro de usted es ahora su Espíritu, y este Espíritu habla lo que oye de Él, de Dios. Ese Espíritu vino del Padre, o viene del Padre, y está supeditado al Padre, está supeditado a Él y a nuestro Señor. No es un ser, no es una persona divina. Ahora sí, vamos a 1 de Juan capítulo 5. Habíamos leído el versículo 6, ahora vamos a leer el 7. Y hay una corrección que quiero hacer junto con ustedes. El 7 en nuestra versión lee de la siguiente manera: porque 3 son los que dan testimonio,
en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, pues bien, hay una gran cantidad de evidencia que dan los manuscritos que demuestran que la última parte de este versículo no se hallaba originalmente. El texto que no figuraba fue añadido después del siglo, entre el siglo XIV y el XVI lo añadieron. Pero antes del XIV y el XVI, es decir, los manuscritos originales más cercanos a cuando fueron escritos por primera vez, no figuraba esta parte que dice, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto no figuraba. Entonces, el versículo 7 quedaría solamente porque tres son los que dan testimonio. Así es la evidencia de los manuscritos. Y le digo que hay un montón de manuscritos que no aparecen toda la otra parte. Por eso fue necesaria hacer la corrección. Bueno, lo mismo pasa, o similarmente pasa, con el siguiente versículo, con el número 8. Hay otras versiones que tradujeron al versículo 8 de la siguiente manera. Yo les leo estas dos versiones que tengo y ustedes lean la nuestra para que vean todo lo que está añadido en la nuestra. Estas dos versiones dicen, el Espíritu, donde dice, por ejemplo, dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, no está. El 8 dice solamente en estas dos versiones, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Y hay otra versión que dice así. Recuerden, la primera parte no está en los manuscritos más antiguos. Esa parte donde dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, eso no está. Lo que está, tanto en la versión que acabamos de leer como en la de ahora, dice, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres de acuerdo están, dice. Muy bien. Entonces, ¿cómo leeríamos a partir del 7 estos versículos juntamente con el 9, que vamos a leer todos juntos, pero vamos a hacer esa corrección según los manuscritos antiguos? Leería así nuestra versión. 7, porque tres son los que dan testimonio. 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Lo mismo vale para los apóstoles. Si en aquel entonces ellos recibían el testimonio de los el testimonio ocular de primer grado de los apóstoles, que sí lo habían visto al Señor Jesucristo resucitado, o los más de 500, era válido, era verdad, había resucitado, ellos lo habían visto. Bueno, pues bien, si recibieron el testimonio de ellos, o nosotros mismos recibimos en realidad cualquier testimonio y lo aceptamos como verdad, bueno, pues bien, ¿cómo no vamos a aceptar el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que vimos que lo hace a través de su Espíritu Santo? Eso es lo mismo que pasaba con los apóstoles. Ellos podían dar un excelente, un creíble testimonio de la resurrección. Por supuesto, ellos lo habían visto a nuestro querido Señor. Pero al hablar en lenguas, ellos dieron un testimonio mayor, de mayor validez, porque era el mismo Espíritu Santo que al evidenciarlo ellos daba testimonio de que el Señor Jesucristo había cumplido con toda la ley para comprarnos, para redimirnos y hacernos de Él y de nuestro querido Dios. Cuando uno habla en lenguas, cuando uno evidencia el poder de Dios en uno, lo que uno está haciendo es dar un testimonio que viene de Dios a través de nuestro espíritu a las personas. Seguimos leyendo, el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio. Mirá la de veces que aparece la palabra testimonio, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿cuál? Eterna, ¿está dónde? En su Hijo. ¡Qué maravilloso que es esto! ¡Qué hermoso! Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida por siempre. ¡Qué bárbaro! El que tiene al Hijo, dice el 12, tiene la vida. ¿Qué vida? Eterna, es el contexto. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna.
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando usted lee esto, sepa que Dios reveló esto para que Juan escribiera y que usted sepa que usted tiene vida por siempre, con Él, con nuestro Señor Jesucristo, por toda la eternidad, sobre la tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El versículo 9 dice, cuando leímos antes, dice claramente que el testimonio de Dios es que Jesús es quien Dios dice que es. Y Dios dice claramente que es su Hijo, que no es Él, es su Hijo, es el Hijo de Él. Si usted creyó en Jesús, tiene el testimonio de su resurrección en usted. Mire qué certeza tenemos, qué grandioso que es nuestro Dios de haber hecho este conocimiento tan profundo, tan maravilloso, tan emocionante, tan divinamente y benditamente conmocionante, que realmente puede regir nuestras vidas. Cada día, no importa en qué adversidad usted se encuentre, usted recuerda estas palabras de la palabra de Dios. Viejo, usted tiene que ser una persona diferente, con la frente alta, caminando erguido, sabiendo que usted es hijo de Dios y que si viene el Señor Jesucristo, usted será transformado, será elevado, será subido al encuentro de su Señor en el aire. Y luego, cuando Él regrese con nosotros sobre la tierra, usted también regresará. Cada vez que hablamos en lenguas, tenemos la certeza de que Jesús fue resucitado. De esta manera comprobamos personal y fehacientemente que Dios en Cristo está en nosotros y que es nuestra esperanza de vida futura por siempre en el reino de Dios. Esa es la prueba irrefutable, positiva, convincente, muy cierta, infalible, evidente y clara prueba que nuestro Señor fue resucitado y que así como lo fue Él, lo seremos nosotros. Cada vez que hablamos en lenguas, tenemos esa absoluta seguridad de que Él ha resucitado. Por eso, podemos ir confiadamente y con gran entusiasmo, con pasión, con denuedo, con vehemencia, con todo lo que tenemos dentro, con mucho entusiasmo darle a la gente la buena nueva de que el Señor Jesucristo regresa, nos transformará y junto con nosotros refundará la tierra a su antiguo estado de esplendor y gloria.